Bienvenidos sean todos a un episodio más de Michelle Acevedo, Selah, el podcast. Detente y escucha, donde cada experiencia es una historia que contar para otra vida impactar. Y estamos en el episodio número 31. Este es el episodio número 31. Damos gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de poder continuar esparciendo, ¿verdad? Estas buenas nuevas de salvación. Seguir testificando de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor. Que sigamos exhortando y que sigamos anunciando esas buenas nuevas de salvación. Hoy en este episodio, en el número 31, vamos a estar hablando sobre Dios como autor de nuestras vidas. Dios como autor de nuestras vidas. Y si le podemos poner un título a este episodio, se va a titular o se titula, aleluya, el autor es Dios. El autor es Dios. Damos comienzo a este número 31, el episodio número 31, y vamos a estar dirigidos bajo el tema Dios como autor. El autor es Dios. Hoy día nosotros vemos muchas filosofías de vida. Hoy en día nosotros vemos un sinnúmero de pensamientos, de teoría, de ideas, de invitaciones, incluso, ¿verdad? Hasta movimientos en los cuales quieren empoderar al ser humano. Vemos que empoderan a la mujer, el hombre se empodera, jóvenes, en fin. Este sistema busca más bien como empoderar al ser humano y que el ser humano sea cada vez más independiente. Y en estos movimientos que nosotros vemos, estas teorías, estas corrientes, vemos muchas veces que nos dicen, tú eres el autor de tu propia vida. Determina, piensa, actúa, dirígete porque tú eres el autor de tu vida. Y yo quiero decirte que eso está erróneo. En base, ¿verdad?, a lo que es mi fe, como nosotros, ¿verdad?, aquí, porque este podcast aquí hablamos y anunciamos y damos abiertamente nuestra fe cristiana. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador de nuestras vidas. Así que tengo que decirte que eso de que tú eres el autor o que somos el autor de nuestra propia vida, que nosotros podemos determinar lo que nos va a suceder o podemos tomar, ¿verdad? Ciertamente nosotros tomamos decisiones, claro que sí. Y nuestras decisiones tienen consecuencias, claro que sí. Y van a determinar el rumbo de nuestras vidas. Hasta ahí, eso tiene algo de razón. Pero tengamos mucho cuidado porque estas corrientes muchas veces nos llevan, son medias verdades. O sea, hay algo que debemos tener mucho cuidado. Y es que el autor de nuestras vidas es Dios. Él es quien determina para nuestras vidas. O sea, nosotros, la palabra del Señor nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Que no confiemos en nosotros mismos, o sea, en lo que nosotros queremos pensar o hacer. Que no confiemos incluso en este corazón, porque este corazón es perverso y es engañoso. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esa corriente o cuando nos dicen, no, tú eres el autor de tu propia vida. Escúchame bien lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 139. Versículo 16. Mira lo que dice la poderosa palabra del Señor. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. También este salmo dice claramente que el Señor es quien nos formó. Mira cómo dice la palabra del Señor en este salmo. Y yo lo quiero leer, ¿verdad? Desde comenzar. Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 13.
porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Porque tú me formaste, diste este salmo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El autor es Dios. Ese es el tema. El autor es Dios. Él es el autor de nuestra vida. Él es nuestro creador. Él nos formó. Él sabe, en su libro están escritas todas las cosas. Él es el autor y cuando nosotros estamos hablando de autor, mira qué maravilloso esta definición que encontré. El autor es una persona que es causa de algo. El autor también inventa algo. El autor, un sinónimo para autor, es padre, fundador, creador, aleluya. Así que yo no puedo ser el autor de mi propia vida. No puedo ser, ahí se cae esa teoría, porque yo no me formé yo misma, porque yo no me creé, porque mira, dice claramente que Él me formó, que mi embrión vieron sus ojos. Él es mi padre, Él es el fundador, aleluya. Él es el creador. Él nos formó. En su libro están escritas todas las cosas, o sea, Él es el autor de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos esa certeza y esa convicción, cuando estamos seguros que el autor, que quien está escribiendo los días, que quien está escribiendo los planes, que quien tiene ese plan hecho, esos planos, aleluya, es nuestro Padre Celestial para nuestra vida. Y que son planes de bien, son planes para hacernos prosperar. Él es el autor de nuestra vida. ¿Sabe por qué yo no puedo ser el autor de mi propia vida? Yo te voy a hablar de Jonás. Yo te voy a hablar de Jonás porque también vemos, y quiero tomar este ejemplo de Jonás. Dice la palabra del Señor y vamos a buscarlo, aleluya, porque qué bonito es anclarnos en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Jonás y vamos a leer, aleluya. Dice claramente, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsi, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Aquí el Señor le da una encomienda a Jonás, porque ya Jonás, mira, todo estaba escrito en el libro del Señor, aleluya. Ya todos los planes ahí estaban y había un plan para la vida de Jonás. Había un propósito porque el autor de su vida ya había predestinado, o sea, ya había ese propósito, ya le había escrito de que le iba a dar una palabra a Jonás y que Jonás tenía que ir a Nínive a pregonar, pero Jonás quiso huir de la presencia del Señor. Cuando nosotros tomamos el lápiz, el pincel y decimos, no, yo soy la autora, yo soy el autor de mi propia vida, yo no voy a ir a Nínive. Entonces comenzamos nosotros, mire, a trazar esas líneas. Comenzamos nosotros, mire, a escribir nuestra propia historia, porque por lo que nosotros queremos hacer, por lo que nos place, por lo que pensamos que es mejor para nosotros. Y téngalo por seguro que quizás usted puede lograr una que otra cosa, que quizás usted se puede montar en la nave como hizo Jonás. Jonás encontró esta nave allí en Jope que iba directo para Tarsis, compró un pasaje, se montó en esa nave, pero si nosotros seguimos leyendo y los que conocemos la historia, sabemos que se desató una gran tempestad porque Jonás estaba desobedeciendo al Señor, porque Jonás quiso tomar el pincel, porque Jonás quiso tomar el lápiz o el bolígrafo y comenzar a cambiar su historia. Quiso ser entonces el autor de su propia historia. ¿Y cuántos nos hemos pasado por eso? ¿Cuántos
Hemos actuado de esta manera muchas veces. El Señor nos da una instrucción, el Señor nos muestra su plan, su propósito maravilloso para nuestras vidas, nos da algunas instrucciones que no nos parecen del todo coherentes para nosotros y comenzamos nosotros, le quitamos el lápiz y decimos, no, va a ser de esta manera porque nosotros pensamos que lo vamos a hacer mejor que Dios y estamos muy equivocados. Dios es el autor. Recordemos que Él es el autor de nuestras vidas. Y aquí sucedió algo, sucedió esta tempestad, comenzaron a perecer en la mar y veo más adelante que dice, aquí está ocurriendo algo está ocurriendo aquí. Y si seguimos leyendo, todos los marineros comienzan a preguntarse qué es lo que está pasando. Y quiero leerte porque mire, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas y no nos va a ir muy bien cuando nosotros comenzamos a pensar que somos el autor de nuestras vidas y comenzamos o queremos cambiar la historia. No nos va a ir bien. Escuche bien. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Porque ya, ¿verdad? Aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ya Jonás, ¿verdad? Le había dicho, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Escuchen esto, aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué huiste de la presencia de Jehová? ¿Por qué quieres cambiar la historia? ¿Por qué tomas el pincel tú? ¿Por qué comienzas tú a trazar tu propia historia? Cuando ya Dios te ha dicho que tienes que hacer algo, ¿verdad? Nos ha dado una encomienda como a Jonás. Quizás no es ir a pregonar a Nínive, pero quizás algunas otras tareas, otras instrucciones en nuestra vida personal, como ministros en nuestra familia, como padre, como madre, como hijos, en nuestro trabajo. Dios nos ha dado instrucciones, pero nos hacemos de la vista larga muchas veces y comenzamos nosotros a querer ser el autor de la historia. El autor es Dios. El autor es Dios. Escúchame bien. Siguió y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué lindo cuando a pesar de que nosotros cometemos, ¿verdad?, esos errores, muchas veces por temor, porque no sabemos lo que va a ocurrir, porque Dios nos conoce, Dios sabe. A veces nosotros, mira, queremos huir como Jonás está huyendo. Queremos tomar el pincel, el bolígrafo, el lápiz y comenzar a trazar nuestra propia historia. Y se nos olvida que el plan de Dios es mayor y es mejor para nosotros. Y comenzamos nosotros a querer hacerlo a nuestra manera. Qué bonito cuando podemos reconocer. Jonás dijo, mi decisión, yo querer hacerlo a mi manera, está provocando que inocentes paguen, porque ellos no tenían nada que ver. O sea, mi mala decisión está provocando que otros paguen las consecuencias. El yo querer hacerlo a mi manera está provocando que otros tengan o paguen consecuencias. Mire qué bonito es cuando reconocemos y decimos, no soy yo, esto está ocurriendo por mi causa. Esto está ocurriendo por mí. Soy yo el que está huyendo. Soy yo el que está tomando malas decisiones. Soy yo el que quiero ser el autor de mi propia historia y lo estoy haciendo mal. Porque otros se están pagando, otros se están llevando, otros tienen consecuencias, hay consecuencias adversas que otros están siendo afectados. Qué bonito cuando reconocemos, ¿verdad? Si seguimos leyendo la historia, vemos claramente que Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Allí él oró, allí él le clamó al Señor, el Señor le escuchó. Y allá Jonás, mira, el Señor envió al gran pez a escupir a Jonás. Y ya Jonás, mira, hizo la encomienda y fue a Nínive. Es maravilloso cuando nosotros leemos estas historias en la palabra del Señor, porque son historias que contar para otra vida impactar. Aleluya. Precisamente por eso aquí testificamos. Vamos a la palabra del Señor de experiencias que hemos tenido con el Señor y vamos a la palabra del Señor y vemos esta experiencia, estas historias que están aquí para el beneficio de nosotros, para que nosotros aprendamos, para que atesoramos la palabra del Señor, para que entendamos, porque todo el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Esa es su voz para nuestras vidas. Así que en este episodio yo quiero, ¿verdad?, que nosotros reflexionemos
y que entendamos que es Dios el autor de nuestras vidas. Yo no sé en qué situación tú te puedes encontrar en este momento, que quizás estés actuando como Jonás, que quizás estés huyendo, que quizás estés tomando el lápiz, el pincel, el bolígrafo y estés tú trazando. No, yo quiero que sea de esta manera. Y comenzamos, mira, a escribir como si fuéramos nosotros mismos los autores de nuestra propia vida. Y el autor es Dios. ¿Por qué mejor no vamos a la presencia del Señor? ¿Por qué mejor no le decimos, Espíritu Santo, dame la dirección? ¿Por qué mejor no le decimos, Espíritu Santo, yo no sé hacerlo, enséñame, guíame? Entonces ahí comenzamos a ir en pos de lo que el Señor quiere para nosotros, porque Él, en su libro están escrito todo, Él es el autor. Él es el que tiene ese plan para mi vida, así que yo tengo que ir al que todo lo sabe. Precisamente el Salmo 139 que leímos habla de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios. Así que yo tengo que ir al que todo lo sabe porque yo no lo sé. Yo no sé nada. Él es el que todo lo sabe. Él ya está. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo no he llegado al futuro, pero ya Él lo conoce. Así que yo tengo que creer que hay un futuro lleno de esperanza, que Él es el autor de mi vida, que todo lo que vaya a ocurrir, Él tiene un propósito, que lo que yo no entienda me detenga, que yo clame, que yo busque la dirección y yo tome las decisiones correctas, que no tome decisiones incorrectas como hizo Jonás aquí a causa del temor, a causa de la situación que fuese, huyó y otros estaban pagando la consecuencia de su mala decisión, de su decisión quizás por algún temor o porque no quiso afrontar, en fin. Pueden haber tantas razones por las cuales nosotros huimos y tomamos el bolígrafo y comenzamos nosotros a escribir dizque nuestra propia historia porque lo queremos hacer así. No, recordemos que engañoso y perverso es nuestro corazón, que no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia y que como otras corrientes dicen por ahí, tú eres el autor de tu propia vida, vamos, levántate, toma decisiones, determina. No. El autor de mi vida, mi creador, mi padre, el que me formó, aleluya. Él es mi hacedor, Él es mi Señor. Él es el creador de mi vida. Él fue quien me formó. Mi embrión vieron tus ojos, aleluya. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Así que a Él yo tengo que clamar. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de nuestras vidas. Así que vamos, levántate confiando que el Señor está presto para dirigir tus pasos, porque Él te formó. Ovejas suyas somos, aleluya, ovejas de su prado, aleluya. Él nos formó y no a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. No podemos ser el autor de nuestras vidas. Tenemos un dueño, tenemos un Dios y Señor de nuestras vidas y ese es nuestro Padre Celestial, aleluya, Dios Todopoderoso, Jesucristo, su Hijo amado, el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es a través de Él, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, aleluya. Esto ha sido todo por el episodio 31. Dios es el autor. El autor es Dios. Aleluya. Yo le pido a Dios que esta experiencia, este episodio pueda bendecir tu vida de manera especial. Que de igual forma tú lo compartas con otros. Que si llevas tu vida así, tú haciendo, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí y pensamos que lo estamos haciendo bien y creemos que estamos bien. Tú le des tu vida, tu corazón al Señor y dices, Señor, tú eres el autor de mi vida. Sigue escribiendo en tu libro de mí, aleluya. Porque sé que todo lo que haces es para bien. Todo lo que haces para mi vida es para bien. Todo lo que permites es para bien, porque es un plan de bien. Si no conoces al Señor, si no lo tienes en tu corazón o andas como Jonás huyendo, este es el día para que tú regreses, para que tú le digas, Señor, aquí estoy, perdóname, me arrepiento. Recíbeme, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad me hace bien, me ha hecho bien, aleluya. Que tú puedas ser como ese hijo pródigo que volvió en sí y corrió a casa de su padre. Y allí su padre le esperaba con los brazos abiertos. A ti también el Señor te espera. El autor
es Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne tu corazón y aquí nos veremos la próxima semana, el próximo miércoles, aleluya, si así el Señor lo permite. Esto fue Michelle Acevedo, Selah, el podcast. Detente y escucha, donde cada experiencia es una historia que contar para otra vida impactar. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.